Increíble acto de bondad. Anciana conmovedora acoge a 15 moteros en tormenta. Sorprendente fila de historias humanas se desata. El cielo de un pequeño pueblo mexicano se oscureció de repente. Una tormenta inesperada se desató, con relámpagos y truenos que retumbaban como si el mismo cielo estuviera peleando. En la tienda de doña Elena, una anciana de 75 años, el aire era tenso, pero su cálida sonrisa ofrecía un refugio inquebrantable. Con su delantal siempre limpio y sus ojos llenos de amor, sorprendentemente vio llegar a 15 moteros empapados, buscando refugio de la tempestad. Eran un grupo variado, hombres y mujeres de diferentes edades, algunos con barbas y tatuajes, otros con cascos brillantes y chaquetas de cuero desgastadas por la carretera. La escena, casi un milagro, transformó su pequeña tienda en un refugio donde las historias, como las gotas de lluvia, comenzaron a caer. Doña Elena abrió las puertas de su tienda con un abrazo y les ofreció café caliente y galletas recién horneadas. Mientras la tormenta rugía afuera, cada uno de los moteros dejó caer su armadura emocional y comenzó a compartir sus luchas y sueños. Hablaban de los prejuicios que cargan, de cómo las miradas de la gente a menudo desvanecen la dignidad que cada uno lleva en el corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Doña Elena, sintiendo el peso de esas historias, recordó su propia juventud. Había sacrificado tanto por su familia y había oído su parte de dolor. Con lágrimas en los ojos, empezó a contarle sobre su lucha, de cómo había trabajado duro para sacar a sus hijos adelante en un mundo que muchas veces olvida a las mujeres como ella. El aire en la tienda se volvió denso, lleno de risas, lágrimas y empatía. La conexión era palpable, y en un rincón, algunos del pueblo miraban con desdén, murmurando sobre la extraña camaradería que se formaba. Sin embargo, lo que ignoraban es que ese refugio era más que una tienda, era un renacer de esperanzas, el eco del amor que doña Elena siempre había sembrado en su comunidad. La tormenta afuera se desvanecía, pero su tienda ya no sería la misma. Sin embargo, mientras se restablecía el silencio tras la tormenta, doña Elena sintió en su interior una sombra de tristeza. Su tienda había perdido clientela y su sueño de revitalizarla se desvanecía. Al abrir la puerta cuando la tormenta finalmente amainó, una oleada de personas del pueblo se dirigió a la tienda, atraídas por las historias de unión. En el aire flotaba una mezcla de expectativa y curiosidad. Pero también se sentía el peso de los viejos rencores, mientras algunos empezaban a resquebrajar sus propios prejuicios, dispuestos a compartir sus historias ocultas. Ante este cuadro vibrante, el antiguo rival de doña Elena, alguien que siempre había menospreciado su esfuerzo, apareció de repente. La escena estaba lista para una confrontación que podría cambiarlo todo, una prueba final donde el amor y la bondad se enfrentarían al resentimiento y la rivalidad. ¿Podría la calidez de esa tienda convertirse en algo aún más grande? La respuesta estaba por venir. El antiguo rival de doña Elena, don Javier, se detuvo frente a la puerta de la tienda. Su figura era familiar, pero la sombra de resentimiento que siempre lo había acompañado se alzaba sobre él como un manto pesado. Años habían pasado desde que la competencia entre las dos tiendas del pueblo había comenzado, y la rivalidad había dejado cicatrices profundas que parecían marcar la piel de ambos. Doña Elena sintió latir su corazón con fuerza. ¿Por qué había venido? La curiosidad era clara en su mirada, pero también había un destello de desafío. Los moteros, aún presentes en la tienda, intercambiaron miradas expectantes, sabiendo que aquel encuentro podría definir el futuro de esa calidez que habían encontrado en el refugio de doña Elena. ¿Qué haces aquí, Javier?, preguntó ella, manteniendo la voz firme aunque el nudo en su garganta crecía. Su orgullo, al igual que su tienda, necesitaba ser protegido. Él respiró hondo. He escuchado cosas sobre lo que hiciste, como acogiste a estos forasteros en tu tienda. Sus palabras sonaron duras. Sin embargo, en su mirada había algo más, confusión, un leve destello de respeto que trataba de ocultar. Los moteros se agolparon en la esquina,
con el café caliente aún en sus manos, ansiosos por ver el desenlace. Algunos susurraban entre ellos, recordando sus propias batallas y cómo, al igual que Elena, habían enfrentado la intolerancia. La historia de unión que había comenzado en la tienda se cernía sobre ellos, como una bandera que invitaba a todos a participar. Sí, aquí encontré humanidad, respondió doña Elena, dejando que su tristeza se transformara en valentía. Vivimos tiempos difíciles y la gente a menudo elige el odio por encima del amor. Pero estoy aquí para recordarles que todos necesitamos un refugio, aunque sea temporal. Don Javier frunció el ceño, pero su voz temblaba un poco. Siempre ha sido un estorbo, un dolor de cabeza para mí, Elena. Nunca pensé que pudiéramos coexistir así. Había un susurro de angustia detrás de sus palabras. Tal vez, en el fondo, también deseaba ser parte de algo grande. La anciana dio un paso adelante. Todos tenemos una historia que contar. Tal vez, si tú y yo compartimos nuestras verdades, la rivalidad pueda desvanecerse. ¿Te atreverías a hacerlo? El silencio envolvió la habitación. Los moteros, tocados por la sinceridad de doña Elena, se acercaron un poco más, como si pudieran sentir la tensión del momento. Sin embargo, don Javier estaba atrapado en sus pensamientos. Recordó su niñez, las enseñanzas de su madre sobre la humanidad y el perdón, y como el resentimiento había nublado su juicio durante años. Pero justo antes de que pudiera responder, un relámpago iluminó el cielo nuevamente. Este no solo fue un trueno meteorológico, sino el eco de una nueva tormenta que amenazaba con estallar en la comunidad, un conflicto que venía desde hace tiempo, resentimientos acumulados que merecían salir a la luz. ¿Vas a dejar que esto nos divida aún más?, preguntó uno de los moteros, y su voz resonó en el corazón de todos. La vida es demasiado corta para cargar rencores. La mirada de don Javier se endureció un segundo, pero luego titubeó. No sé si puedo. Doña Elena se acercó más, su mano extendida. Nunca es tarde para iniciar un cambio. La historia puede ser diferente, Javier. Comencemos ahora. Mientras la tensión flotaba en el aire, el sonido del trueno lejos volvió a retumbar, intensificando el drama. La respuesta de don Javier parecía estar al borde de sus labios, una decisión que podría transformar la dinámica entre ellos. ¿Optaría por la reconciliación o se dejaría llevar por el ciclo de odio? El futuro de la comunidad pendía de un hilo y, en su tienda, un simple acto de bondad podría cambiarlo todo. ¿Sería el destello de esperanza suficiente para romper el ciclo? La respuesta estaba por descubrirse en el siguiente giro del destino. La tienda permaneció en un silencio tenso, como si el aire se hubiera congelado en anticipación. Don Javier se encontraba en una encrucijada, luchando con sus propios fantasmas. Cada respiro sonaba pesado, lleno de recuerdos de viejos rencores y oportunidades perdidas. Pero algo había cambiado en él en ese instante, en la presencia de doña Elena. Mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza contra los ventanales, el retumbar del trueno se convertía en música de fondo para este momento decisivo. Los moteros, ansiosos, se inclinaron un poco más hacia adelante, la curiosidad brillando en sus ojos. Era evidente que todos sentían el peso de la historia no solo entre Elena y Javier, sino también en el ambiente, cargado de tensión colectiva. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si solo te decepciono de nuevo?, murmuró Javier, su voz afectada por una vulnerabilidad que raramente mostraba. Su expresión era de conflicto, como si llevara consigo un yugo de arrepentimiento. Doña Elena mantuvo su mirada firme. Te sorprenderías de lo que el amor y el perdón pueden lograr. No podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos construir algo nuevo desde este momento, explicó. Su voz, siempre maternal, resonaba con una sabiduría que atravesaba los años de rivalidad. La mirada de don Javier se tornó melancólica, recordando días mejores. Las sonrisas de sus propios amigos, los cálidos abrazos de su madre en sus años de infancia, lo empujaron a una pregunta profundamente olvidada. ¿Qué pasaría si decidiéramos colaborar en lugar de competir? Si ambos trabajáramos para el pueblo en conjunto, podríamos hacer algo hermoso, sugirió. Las palabras salieron de su boca como si recién las descubriera. Su mente luchaba con ello, pero el corazón parecía dictar un camino diferente. Los moteros intercambiaron miradas de asombro, y las sonrisas comenzaron a aparecer. Eso sería grandioso, exclamó uno de ellos entre la multitud,
impulsado por la emoción colectiva. Unir fuerzas podría dar a este pueblo algo que nunca ha tenido. Doña Elena sintió una chispa de esperanza. No se trata solo de nuestras tiendas, Javier. Se trata de nuestra comunidad. Ya hemos visto lo que pueden hacer las divisiones. Es hora de cambiar la narrativa, afirmó, mientras la lluvia continuaba su torrencial caída. Javier se pasó la mano por la frente, como si al igual que el agua, sus pensamientos fluyeran y se limpiaran al mismo tiempo. Sabía que sería un proceso muy complicado, lleno de obstáculos, pero el primer paso ya estaba siendo dado. El sonido del trueno se alejó un poco, como si la tormenta también se estuviera calmando, buscando un lugar donde dar paso a la claridad. Javier bajó la mirada por un momento, luego volvió a fijarla en Elena. ¿Colaborar? Estoy dispuesto a intentarlo, pero prométeme que si esto falla, no serás tú la que me lo eche en cara, bromeó, un atisbo de una risa antigua surgiendo en sus ojos. Trato hecho, respondió ella, su sonrisa iluminando la tienda. De repente, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire cargado de tensión ahora traía consigo un aroma de frescura, lleno de nuevas posibilidades. Los moteros festejaron a su alrededor, la risa y las conversaciones se mezclaron con el sonido de la lluvia. Todo parecía tener un nuevo sentido, como si cada persona en la tienda hubiera estado esperando ese momento, ese destello de esperanza. Sin embargo, justo cuando la conversación se tornaba animada, un estruendo en la puerta interrumpió el ambiente festivo. Un grupo de vecinos se asomó, sus rostros reflejaban preocupación. La tensión regresó como un eco. Hemos oído que algo grande está por suceder y no estamos listos, decía uno de ellos, la ansiedad palpable en sus palabras. Doña Elena y don Javier intercambiaron miradas, comprendiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esto no termina aquí, musitó ella, su aliento recorriendo el camino hacia lo desconocido. La comunidad estaba al borde de algo significativo, pero también de una nueva prueba. ¿Podrían realmente unirse para enfrentar lo que se avecinaba? Esa era la pregunta que quedaba en el aire, mientras el trueno retumbaba nuevamente, recordándoles que la tormenta aún no había terminado. El viento aullaba afuera, llevando consigo la intensidad de la lluvia que parecía intensificarse, golpeando los muros de la tienda con un ritmo casi frenético. Dentro, las miradas habían cambiado, la risa y la emoción se desvanecieron ante la duda que se había instalado. Las palabras del vecino resonaban en la mente de todos. Algo grande está por suceder. Don Javier sintió un nudo en el estómago. Este momento de esperanza y unidad era precioso, pero la sombra de lo incierto se cernía sobre ellos. ¿Qué era eso que estaba por suceder? La ansiedad se palpaba en el aire, afectando incluso a los moteros, quienes, ahora preocupados, estaban más atentos a los murmullos que a la animada conversación que había surgido minutos antes. Doña Elena, moviéndose con determinación por la tienda, se acercó al grupo de vecinos que habían irrumpido en su refugio. ¿Qué es lo que saben? ¿De qué están hablando?, preguntó, su voz firme, pero entrelazada con una preocupación genuina. El grupo intercambió miradas, como si pesaran quién debía hablar primero. Finalmente, uno de ellos, un hombre de cabello canoso y manos callosas, dio un paso adelante. Hemos visto un grupo de personas en las afueras del pueblo, con intenciones sospechosas. Están rodeando la comunidad, y algunos dicen que es una banda que busca desestabilizar lo que hemos construido aquí, confesó, su voz temblando levemente ante el temor de desatar una alarma. Las palabras cayeron sobre ellos como el eco de un trueno. Un silencio pesado se adueñó de la habitación, todos sintiendo el impacto de la realidad que se les presentaba. Don Javier sintió como su corazón palpitaba con fuerza. Era fácil hablar de colaboración y esperanza, pero enfrentarse a una amenaza era un acto completamente diferente. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó uno de los moteros, su expresión reflejaba la tensión del momento. No podemos dejar que destruyan esto, añadió con fervor, y los demás comenzaron a asentir. Doña Elena, observando a todos con cuidado, tomó una respiración profunda. Este es nuestro hogar. Si hemos aprendido algo de esta tormenta de hoy, es que el poder de la comunidad puede superar cualquier adversidad. Pero necesitamos estar juntos, como lo hemos prometido, afirmó con la voz cargada de intensidad. Don Javier asintió, sintiendo que la chispa de unidad que había encendido antes no podía extinguirse. Podemos organizarnos. Tal vez haya algo que podamos hacer para proteger nuestro pueblo.
Si todos aportamos, lograremos mantenernos a salvo, propuso, la voz firme ahora, surgiendo un rayo de liderazgo en medio de la tempestad. Así, comenzaron a tejer un plan, como si cada palabra los acercara más a la fortaleza que necesitaban. Doña Elena asignaba tareas con elocuencia, y los motores se movilizaban, con una energía palpable que se extendía por cada rincón de la tienda. El ambiente de terror comenzaba a transformarse en una determinación colectiva. No obstante, justo cuando la conversación comenzaba a tomar fuerza, un nuevo estruendo retumbó por las cercanías, haciendo vibrar los cristales. Todos se congelaron, y el aire se volvió denso. Alguien gritó en la calle. «¡Están aquí!». Los rostros de los vecinos se palidecieron, el pánico se desató. Don Javier, sin pensarlo, se puso de pie, sintiendo la adrenalina surgiendo en su cuerpo. «No podemos dejar que el miedo nos paralice. Debemos luchar por lo que amamos». Las palabras resonaron con fuerza, y aunque el miedo se instalaba, el espíritu de unidad comenzaba a resurgir. Este era el momento que habían esperado, el clímax de una batalla en la que, juntos, decidirían el destino de su comunidad. Mientras cada uno se preparaba, la puerta se estremeció de nuevo, como si alguien intentara forzarla. Don Javier agarró el mango de la puerta, su corazón latiendo con furia. El miedo se mezclaba con el deseo de proteger lo que habían construido. Era este el momento de demostrar de que estaban hechos realmente. La tormenta fuera parecía ser solo un preludio de lo que estaba por venir. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo desconocido y salir victoriosos? La respuesta se agitaba en el aire, esperando a ser revelada. La puerta tembló con más fuerza, y el rostro de don Javier se endureció. Sabía que no podían dejar que el miedo tomara el control. Con un gesto decidido, miró a su alrededor, observando las caras de sus vecinos, impregnadas de una mezcla de temor y valentía. «Vamos, todos juntos. Cada uno en su lugar, y no dejemos que entren. Luchemos por lo que hemos creado». Los moteros, ya preparados, asumieron sus posiciones, armados con lo que más pudieran encontrar en la tienda. A un lado, doña Elena había movido las mesas y sillas, creando una barricada improvisada. «¡Rápido! ¡La puerta! Provéanme de cualquier cosa que pueda servir», gritó, su voz firme resonando con autoridad. Mientras tanto, el grupo en la entrada retrocedió un par de pasos. Una figura alta y oscura se destacó entre ellos, y su mirada recorrió a los presentes como si estuviese evaluando al enemigo. La tensión era palpable. Don Javier sintió que el aire se espese, el tiempo pareciendo transcurrir más lento. «No dejaremos que se lleven lo que es nuestro», murmuró casi para sí, tomando una decisión. Siguió viendo hacia el exterior, y a pesar de la lluvia, algunos de los moteros comenzaron a gritar. Las voces se entrelazaban en una melodía de desafío. «¡Atrás! Este es nuestro pueblo. No junto a nosotros, no esta noche». Cada palabra se cargaba de pasión, de amor a la comunidad. Don Javier sintió que una oleada de fuerza le atravesó el pecho. Sabía que esta no solo era su lucha, era de todos. El corazón de cada uno latía en un mismo ritmo, como un tam-tam de guerra que resonaba entre ellos. Y en ese momento, no solo eran vecinos, sino una familia unida por un lazo indestructible. De pronto, la puerta cedió un poco, y una bocanada de aire frío se coló en la tienda. A través de la rendija, la silueta del extraño pareció iluminarse por un instante, y entonces, una voz grave rompió el silencio. «Estamos aquí por ayuda. No queremos pelear, solo buscamos refugio. La tormenta nos ha alcanzado». La confusión invadió a todos. Don Javier miró a doña Elena, la preocupación destellando en sus ojos. Ella, sin embargo, hizo un gesto con la mano, como si instara a que nadie bajara la guardia. «¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí?», demandó, su voz resonando con desconfianza. El hombre podía observar la valentía en los ojos de los moteros y vecinos, un ejército listo para proteger su hogar. «Vimos lo que está ocurriendo. No queremos ser parte del problema. Nos unimos a ustedes, solo queremos protegernos de la tormenta. No venimos a causar desorden». Su mirada buscaba calma, pero el miedo latía todavía en el aire. Don Javier sintió que un torrente de emociones lo abrumaba. ¿Podrían realmente aceptar a desconocidos en su sanidad, en medio del caos?
La manera en que la comunidad había luchado estaba impregnada de sentido, de entrega hacia sus propios. Pero la humanidad, esa palabra que siempre había definido su pueblo, exigía una reflexión. Quizás lo que parecían ser enemigos pueden convertirse en aliados, pensó, uniendo su mirada con los otros. Pero al mismo tiempo, ¿estaban dispuestos a arriesgar lo que habían construido por el miedo a lo desconocido? Una profunda incertidumbre se agigantaba en su pecho. Las decisiones que estaban por tomar podrían cambiar el rumbo de su vida y su comunidad para siempre. Justo cuando las conversaciones se intensificaban, una luz brilló a través de la ventana. ¿Qué fue eso?, dijo uno de los moteros, sosteniendo con fuerza un bate de béisbol. Las miradas se volvieron hacia la fuente de la luz, y una silueta familiar se recortó en el fulgor. ¡El fuego! ¡El fuego está cerca! Una nueva amenaza surgía, y entre la aparición de los nuevos forasteros y la urgencia de salvar lo que quedaba del pueblo, don Javier sintió que el destino de todos pendía de un hilo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y en el corazón de cada uno, la esperanza y el miedo se entrelazaban. ¿Revelarían su humanidad o consolidarían su defensa ante lo desconocido? Don Javier dio un paso atrás, la confusión llenando su mente mientras las voces se alzaban en debates acalorados. La ventana seguía resplandeciendo, la luz de las llamas cada vez más intensa. Era un recordatorio de que el peligro no solo estaba en el exterior, sino que también se abría paso a través de las grietas en su unidad. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los moteros, su voz temblorosa reflejando el miedo colectivamente contenido. Los ojos de todos se fijaron en don Javier. Se sintió como un líder, aunque una parte de él anhelaba simplemente ser un hombre común, lejos del conflicto. Primero, defendamos nuestro hogar, respondió, sintiendo que las palabras brotaban de su corazón, sosteniendo su decisión en cada sílaba. Si ellos buscan refugio, quizás podamos ayudar. Pero necesitamos saber quiénes son realmente. No podemos dar la espalda al peligro. Doña Elena se acercó a la puerta, manteniendo la barricada firme con su peso. Está claro que hay dos amenazas, las llamas y los extraños. No podemos permitir que ambos nos consuman. La determinación en su voz contagiaba fuerza en el ambiente. Eso es, exclamó un motero, su mirada brillando con fervor. Podemos proteger el pueblo y, al mismo tiempo, brindarles ayuda. ¿Qué es una comunidad sin compasión? Don Javier sintió que su corazón latiendo al unísono con las esperanzas de aquellos alrededor. Pero el sonido del viento recrudecía, y el fuego llamaba más alto. Lo haremos juntos, dijo, su voz resonando con una nueva certeza. Pero primero, necesitamos evaluar la situación. La figura en la puerta, el desconocido que clamaba por ayuda, seguía esperando. Sin embargo, el grupo de moteros e hispanos en la tienda apenas se oía por el rugido de la tormenta. Una vez más, las llamas brillaron, y don Javier supo que esta era una decisión que debían tomar rápidamente. Vamos a sacarlos de allí, ordenó don Javier con una determinación renovada. Pero seremos cautelosos. Quien necesite ayuda, que entre. El fuego es un enemigo insidioso, y el pueblo no puede caer en el caos por nuestros propios miedos. Con un empujón, don Javier abrió completamente la puerta. La lluvia empapó a los que se encontraban frente a ella, mientras los moteros mantenían sus posiciones, uniendo fuerzas incluso ante lo desconocido. Los forasteros, que habían parecido amenazantes, ahora se veían tan vulnerables, sus ropas mojadas y rostros pálidos. «Pueden ayudarnos», suplicó el hombre. La tormenta no solo nos ha traído lluvia, también se lleva lo que quedaba de nuestras vidas. Las emociones se apoderaron de don Javier, su corazón palpitando fuerte ante ese ruego. Se hallaba frente a una decisión que lo podía cambiar todo. ¿Podían esos desconocidos ser una extensión de su comunidad? ¿O solo un riesgo mayor en estos momentos de crisis? Mientras los recién llegados parecían esperanzados, el fuego comenzó a avanzar, su luz ardiendo a través de los ventanales de la tienda. El nuevo grupo se unió a la barricada, sus ojos reflejando la misma resolución que había galvanizado a los moteros. Se respiraba la posibilidad de unidad en el aire, pero también una advertencia: el tiempo se agotaba. «Rápido», gritó doña Elena. «Si queremos sobrevivir, necesitamos unir fuerzas, y ya». Con ese llamado a la acción,
don Javier y su comunidad aceptaron la ayuda de aquellos que antes parecían tan lejanos. Pero en el fondo de su ser, un nuevo temor se instalaba. La tormenta había traído más que solo lluvia, y la verdadera prueba de su fortaleza estaba aún por venir. Mientras la comunidad se preparaba para lo que vendría, el eco del estallido de una explosión distante resonó en sus corazones. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los jóvenes, el terror dibujándose en su rostro. Y así, con los vientos arremolinando el caos y la esperanza estrechándose como un hilo, todos sabían que la lucha que se avecinaba no era solo contra la tormenta, sino también contra sus propios miedos y los secretos de sus nuevos aliados. ¿Qué otras sorpresas traería la noche? El viento aullaba como un lobo hambriento mientras el grupo se apretaba en la pequeña tienda. Don Javier sentía el sudor deslizarse por su frente, mezclándose con el frío que la tormenta traía consigo. La combinación de miedo y esperanza generaba una tensión palpable en el aire. La gente se miraba entre sí, buscando respuestas donde solo había incertidumbre. Debemos hacernos un plan, sugirió uno de los moteros, un hombre de cabello largo y barbas rizadas que había prometido ser el primero en lanzarse al agua si la situación lo requería. ¿No podemos quedarnos de brazos cruzados? ¿Qué pasa si el fuego nos llega antes de que podamos salir? Don Javier asintió, sintiendo que cada pregunta que surgía era una carga en su pecho. Pongámonos de acuerdo. Necesitamos establecer turnos. Algunos quedarán cuidando la entrada mientras otros buscan provisiones o un camino alternativo para salir si la situación lo exige. Doña Elena, con una mirada resuelta, se acercó a don Javier. Eso no es suficiente. También tenemos que conocer a estos nuevos aliados. No podemos arriesgarnos a que nos traicionen en medio del caos. La tensión aumentaba, y los desconocidos que pedían ayuda parecían más ansiosos que nunca. Con un leve movimiento de cabeza, don Javier hizo un gesto a uno de los forasteros que aún temblaba de frío. ¿Cómo te llamas?, preguntó, intentando humanizar el pánico que se cernía sobre ellos. Luis Méndez, respondió con dificultad, sus ojos profundamente oscuros reflejando la desesperación. Y ellos son mis amigos. Huyendo de un fuego que no podemos controlar. No vinimos aquí a hacer daño, solo buscamos un lugar seguro. ¿Dónde está tu hogar, Luis?, indagó una joven entre el grupo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La respuesta llegó como una balada triste. Nuestro pueblo fue consumido por el fuego. Ya no queda nada. Solo huimos en busca de una segunda oportunidad. Las palabras flotaban en el ambiente, llenando de luto la habitación. Había dolor en su voz, un eco de miles de historias cruzándose por generaciones, cada una llevada por el deseo de vivir. Don Javier sentía sus preocupaciones personales desvanecerse ante el sufrimiento ajeno. Sabemos lo que es perder. Aquí hemos luchado contra el fuego y la tormenta. Si lo que buscas es refugio, encontrarás una familia aquí. Su voz era un faro que iluminaba en medio de la tempestad, pero justo cuando el ambiente parecía aligerarse, un grito desgarrado atravesó el silencio, proveniente de afuera. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! Era una voz que resonaba con un tormento inminente. Los rostros se giraron hacia la puerta, helados por la súbita urgencia. ¿Qué más se escondía en la tormenta? ¿Quiénes eran aquellos que clamaban por auxilio? La panadería cercana había sido un punto de encuentro para muchos. Tal vez la magia de la comunidad podría salvarlos una vez más, y al mismo tiempo empujarlos hacia el abismo. Don Javier apretó los puños, reconociendo que el peligro se multiplicaba como ecos en una cueva. Me necesito un grupo que salga a investigar, proclamó, la determinación entre sus palabras. No podemos dejar a nadie atrás. Pero deben seguir la misma regla, unión y confianza. Al salir, mantener una línea fija, ojo con la retaguardia. No podemos permitir que nos dividan. Los nuevos aliados se miraron entre sí. Aceptar el desafío era hacer una declaración, era unirse no solo por desesperación sino por la causa. Sin embargo, algo oscuro se cernía, la llegada de nuevos peligros que nunca imaginaron encontrar. La tensión aumentaba, los corazones palpitaban al unísono con el estruendo de la tormenta. ¿Quién irá?, preguntó Luis, su voz temblorosa, mientras el grupo comenzaba a movilizarse, con el fuego a un lado y la tormenta al otro. El momento decisivo estaba por llegar. Sin embargo, lo que no sabían era que lo que quedaba por descubrir en la oscuridad podría cambiar la vida de cada uno de ellos para siempre.
¿Qué pasaría si aquello que buscaron como protección se convirtiera en su mayor temor? La noche, todavía joven, guardaba secretos que se desvanecían entre las llamas y la lluvia. Don Javier sintió cómo crecía la tensión en el aire. El miedo y la incertidumbre marcaban el rostro de cada persona dentro de la tienda, pero la urgencia del grito exterior lo sacudía de su parálisis. Era hora de actuar. Sin pensarlo más, se dirigió hacia la puerta, la cabeza llena de preguntas y el corazón palpitante. «Yo voy», anunció con firmeza. La determinación brillaba en sus ojos mientras su cuerpo se movía en dirección al ruido. Debía ser el primero en cruzar el umbral, no solo por su puesto de líder, sino porque sabía que incluso la mínima acción podría hacer la diferencia. Luis lo siguió en silencio, y algunos más se unieron a ellos, dejándose guiar por la necesidad de ser parte de algo mayor, de no quedarse tiritando en la oscuridad. Cuando abrieron la puerta, una ráfaga de viento helado les golpeó la cara como un baldazo de agua fría. La escena que se desplegó ante ellos era desoladora. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, iluminando un paisaje distópico donde la lluvia convertía el suelo en un lodazal resbaladizo. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenos». Nuevamente, la voz resonó, ahora claramente más cerca. Don Javier y su grupo avanzaron con cautela, sintiendo el sonido de pasos y el lamento inconfundible de un par de voces entre los árboles oscuros. A unos pasos de allí, encontraron a dos mujeres, una anciana con una mochila destrozada y una joven que la sostenía, visiblemente herida. Su piel estaba marcada por rasguños y su vestido, ahora empapado, reflejaba la dureza de su lucha. «Rápido, necesitamos sacar a mi madre de aquí», suplicó la joven, su voz frágil como una hoja en otoño. «El fuego nos alcanzó». Solo corrimos. Don Javier, sin dudarlo, se acercó rápidamente a ellas. «Dejen que las ayude. Luis, tú, ven aquí. Toma la mochila y verifica si hay algo más que podamos llevar». Mientras él intentaba confortar a las mujeres, el viento se hacía más fuerte y retumbaba cada vez más. La tormenta estaba enojándose y ahí afuera la noche comenzaba a temer. Un grito de terror resonó justo detrás de ellos. Inmediatamente, se giraron. Un grupo de sombras se acercaba. Sus rostros estaban ocultos y solo sus ojos brillaban aplicados en la noche, con la misma desesperación que ellos sentían. «No pueden llevarlas». «Retrocedan», ordenó don Javier, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra. Tenía la impresión de que no eran solo perseguidores, sino un desafío más grande que el mismo fuego. «Esperamos protección entre nosotros». En un instante, los forasteros y moteros cargaron sus cuerpos, formando una barrera humana frente a las mujeres. La complicidad se gestaba, unida por un mismo objetivo. Era un juego arriesgado, un acto de resistencia frente a lo desconocido. Las sombras, al acercarse, revelaron un grupo de hombres que parecían impacientes. «Denos el refugio. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo». Su voz era un eco de la desesperación, pero también de una fuerte necesidad por pertenencia. La balanza emocional se polarizó. Don Javier sabía que tendrían que tomar una decisión. Abrir la puerta del refugio a más desconocidos o defender el espacio sagrado que habían construido. «Cada uno de ustedes tiene que decidir en qué lado están», dijo. «La lucha no se trata solo de sobrevivir, sino de proteger». Mientras las palabras resonaban, un estruendo de rayo iluminó el cielo, revelando a aquellos hombres en todo su esplendor y desdicha. El tiempo se detuvo, debería unirse a ellos o luchar por lo que habían creado. La noche giró en una danza sombría, y el miedo congregó fuerzas que lucharían por el alma del grupo. Don Javier sintió que el aire se tornaba espeso, como si el propio destino se estuviera manifestando ahí, en la tormenta. Había un reto frente a ellos, algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. ¿Tomaría la decisión correcta, o el peso de elegir, esta vez, podría derrumbar todo lo que habían construido? Don Javier sintió como el tiempo se congelaba, como si la tormenta misma contuviera la respiración. Los ojos de los hombres, llenos de desesperación, lo miraban fijamente, y la lluvia comenzó a caer más fuerte, aumentando la cacofonía del momento. «No podemos dejarlas», murmuró Luis, apretando los dientes. «Escuchen», gritó don Javier, levantando la voz por encima del viento. «Podemos ayudarles, pero debemos actuar rápido.
Estas mujeres están heridas y necesitan refugio. ¿Quién está dispuesto a abrir su corazón esta noche? El silencio que siguió fue abrumador. Algunos empezaron a murmurar, mirándose entre sí, pesando la decisión que se les presentaba. La anciana temblaba, sus manos frías se aferraban al vestido de su hija mientras sollozaba en voz baja. La joven y herida, con el rostro desencajado, miró a don Javier, buscando en sus ojos una respuesta que quizás ni él tenía. Nosotros también huimos. También buscamos protección, dijo entonces uno de los hombres del grupo que había solicitado ayuda, su voz un rasguño en medio del viento. No somos sus enemigos. Don Javier se dio cuenta de que había más en juego que solo un refugio. Aquella noche era una prueba para todos, una verificación del alma y la humanidad que llevaban dentro. Nadie podía enfrentarse a la tormenta solos. En la furia de la naturaleza, había una oportunidad de encontrar esperanza en la unión, o perderse por completo. Si entran, debe ser con la promesa de proteger a todos aquí, declaró don Javier, mirando a cada uno de los hombres que esperaban respuesta. Son capaces de hacerlo. Los hombres se miraron entre sí, y al instante, asintieron. Había arrepentimiento en sus ojos, un deseo ardiente de redención. Mientras don Javier continuaba observando las reacciones de su grupo, un pequeño relámpago iluminó el cielo 2 veces, como haciéndole eco a la batalla interna que cada uno libraba. Que sea así entonces. Muévanse, ordenó, dando un paso hacia las mujeres. Con un movimiento rápido, comenzaron a formar una cadena humana. Uno de los hombres avanzó hacia don Javier, siguiendo su ejemplo, se puso a su lado, mostrando que el tiempo de dudar había pasado. La anciana, entre la inquietud y el alivio, se aferró de la mano de su hija y comenzó a avanzar hacia el refugio, empujada por la fe en aquellos desconocidos. Por un instante, la luz del relámpago y el eco de los truenos se mezclaron con el sonido de las pisadas sobre el barro, como una sinfonía de lucha y unión. El grupo se movió, alcanzando la entrada, donde todo lo que habían edificado les esperaba. Pero el camino no estaba libre de peligros. De repente, una advertencia llegó desde las sombras. ¡Deténganse! La voz resonó, marcando la línea entre el refugio y la tormenta. Don Javier y todos los que habían tomado la decisión de ayudar se congelaron al oír aquel grito llenando el aire cargado de tensión. Frente a ellos, una nueva figura emergió de la oscuridad, una silueta que parecía haber salido de las mismas llamas que habían amenazado a las mujeres. Era un hombre de mirada intensa, y su rostro reflejó la tormenta, duro y decidido. ¿Por qué arriesgan sus vidas por ellas? No saben lo que realmente están enfrentando. Don Javier supo que aquel hombre era la clave del dilema que se cernía sobre ellos. La decisión que tomaran no solo afectaría sus vidas, sino que podría revertir la esencia de su lucha por la humanidad misma. ¿Qué harás tú? ¿Abrirás el corazón o lo cerrarás al miedo? Pensó para sí. La pregunta vibraba en el aire, y todos aguardaban lo que vendría después. El viento aullaba con más fuerza, como si el universo entero estuviera en contra de ellos. Don Javier, con el corazón en la garganta, miró a su grupo y luego a las mujeres. No podían retroceder ahora. La decisión estaba tomada, el destino grabado en el aire cargado de tensión. ¡Atrás! No se acerquen a ellas, gritó hacia la sombra que se alzaba ante él. El hombre de mirada intensa caminaba firme, sus pasos resonando en el suelo fangoso, como una declaración de intenciones. ¿Por qué arriesgan tanto? ¿Por unas extrañas? Las llamas no son el único enemigo aquí. La desconfianza, el miedo, eso puede consumiros más rápido que cualquier fuego. Su voz era dura, pero había un matiz de dolor oculto en sus palabras, una resonancia que atrapaba la atención de todos. Don Javier sintió que el murmullante silencio se volvía más pesado. En su interior, luchaba entre el deseo de ser solidario y la advertencia que ese desconocido traía consigo. Estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios, respondió con firmeza, alzando la cabeza. Nadie debe enfrentarse al sufrimiento solo. El desconocido parpadeó, apenas sorprendido por la valentía de Javier. ¿Y si esas mujeres traen consigo el mismo fuego que las persigue? ¿Qué harás entonces? ¿Sacrificarás a los tuyos sin pensarlo? Las preguntas se agolpaban en la mente de todos. Otras opciones comenzaban a perder fuerza. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía gritando,
pero la luz de nuevos amaneceres brillaba incluso en la adversidad. Si no luchamos por ellos, estaremos condenando no solo a su vida, sino a la nuestra, musitó uno de los moteros, sus ojos desgastados por las experiencias pero llenos de determinación. Don Javier se sintió embargado por un impulso renovado. La historia nos ha enseñado que el odio solo engendra más odio. No porque no corramos riesgos, significa que no podamos demostrar lo que somos capaces de ser, una comunidad unida, dijo, mirando a cada uno de sus vecinos. La antigua rivalidad desaparecía rápidamente en medio de la risa compartida y las lágrimas de esperanza. El desconocido se detuvo, observando a la muchedumbre que los rodeaba. Está bien, pero la unión debe de ser real. Si fallan en esto, sufrirán las consecuencias, advirtió, la dureza en su voz suavizándose un poco. Lo sabemos, respondió doña Elena, acercándose con paso firme, su presencia inquebrantable iluminando el ambiente. Hoy ha sido un día de cambio, una invitación a todos a cerrar las heridas y abrir los corazones. No estamos solos, y no vamos a permitir que la tormenta nos destruya. Las palabras flotaron en la atmósfera, llenando a cada uno de esperanza. El fuego y el frío que amenazaban parecían desvanecerse, si solo se aferraban a la unidad. Así, las mujeres dieron un paso adelante, sintiendo que la luz que esperaban comenzaba a llegar. De repente, un estallido resonó en la distancia, un ruido que las convicciones comenzaban a ahogar. Don Javier y su grupo miraron hacia el cielo, el fuego se acercaba rápidamente, y el olor áspero de la gasolina invadió el aire. No es un enemigo, es una amenaza que tenemos que enfrentar juntos. Esta vez, no como vecinos, sino como hermanos y hermanas, proclamó Javier, sintiendo que ser parte de esa comunidad era su único camino a seguir. Los moteros comenzaron a moverse rápidamente, organizándose en perfecta sincronía, preparados para enfrentar la adversidad. Dentro de la tienda, los murmullos se convirtieron en un cántico de unión, mientras más y más personas se unían, entrelazando manos, uniendo corazones, a medida que el fuego se hacía tangible, iluminando la noche. Doña Elena se dirigió al grupo de hombres desconocidos. Si estamos aquí, juntos, con un fin, entonces hay esperanza para todos nosotros. Solo sigamos unidos. Cuando los primeros destellos de llamas comenzaron a verse, todo se volvió un caos, pero la determinación les llenaba con una fuerza superior. Cada uno debe tomar su lugar. Sin titubear. Enfrentémoslo con todo lo que tenemos, gritó don Javier, mientras un nuevo sentimiento de coraje llameaba en su pecho. Los murmullos cesaron y cada uno asumió su rol, ayudando a las mujeres, protegiendo a los niños y organizando el último esfuerzo por salvar a su comunidad. Las llamas empezaron a verse más intensas, pero en su corazón sabía que había algo mucho más grande comenzando a nacer. Los ojos se centraron en el hombre de mirada intensa. Su rostro, antes oscuro, se iluminó por un instante, cuando comprendió que un cambio real estaba ocurriendo. Tal vez solo tal vez, aún haya esperanza, pensó al mirar la fuerza de aquel grupo. Era la lección más valiosa que la tormenta había traído. Mientras las llamas empezaban a consumirse en el aire, un grito poderoso atravesó la noche. Juntos, resonó, creando un eco de valentía que les recordaría a todos que la verdadera fuerza de la comunidad reside en la unidad y la esperanza. Así, el fuego que había llegado como una amenaza se convertiría en un símbolo de renacimiento. Uno que jamás olvidarán. En mitad de la oscuridad, juntos en el embate de la tormenta, comenzaron a luchar hacia la luz y así, la comunidad encontró la verdadera luz en sus corazones, convirtiéndose en un hogar para todos, un lugar donde no solo sobrevive, sino donde florece el amor, la unión y la transformación. Este es el poder de la comunidad. El poder de la humanidad. No solo sobrevivir, sino brillar en los momentos más oscuros. No permitas que estas historias inspiradoras queden solo en el aire. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora. Aliméntanos y ayuda al algoritmo a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video. Hazlo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, inspirémonos.